en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Vamos a continuar con una serie que estuvo enseñando nuestro apóstol Orlando Rodríguez, bien interesante desde finales del año pasado, principios de este año, sobre toda la palabra profética que se manifestó, el tiempo profético que se manifestó antes de que Jesús naciera y se manifestara tangiblemente con un cuerpo biológico. Y todas esas palabras han sido de bendición porque están pavimentando un camino profético. Siempre antes de que venga un nuevo nacimiento se manifiesta el profeta. Siempre antes de que nazca algo nuevo se manifiesta lo profético. Pero lo profético no nace de la voluntad humana. Lo profético nace de la voluntad de Dios. Es decir, el profeta lo que hace es anunciar que la voluntad de Dios se va a hacer y se va a cumplir. Esto es muy interesante entenderlo porque no estamos hablando de profecías personales que vienen por nuestros deseos humanos, ni tampoco estamos hablando de palabra de ciencia en donde de repente por el Espíritu puede una persona poder hablarle una palabra específica a otra, sino que estamos hablando de un tiempo profético donde se anuncia que lo que Dios ha establecido como su voluntad, según sus planes y sus propósitos, ha de cumplirse. ¿Y por qué decimos que se pavimenta un camino? Porque entonces el entendido, la iglesia que entiende lo que Dios está hablando, la iglesia que está apercibida, la iglesia que tiene el conocimiento firme en la palabra y el conocimiento de lo que Dios ha hablado y que está abierta y tiene la disposición a hacer cumplir la voluntad y el propósito de Dios, entonces esa iglesia comienza a andar conforme a lo que Dios ya ha establecido. También es interesante entender que el propósito de cada uno de nosotros, que es individual, aunque es individual, igual como la salvación, también es colectivo, porque nosotros somos parte de un cuerpo. Nosotros no cumplimos nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas y nuestros propósitos, sino que nos sujetamos al propósito divino de Dios, al propósito eterno de Dios. Dios nos revela sus propósitos para nuestra vida y cuál es nuestra intervención dentro de sus planes y qué es lo que tenemos que hacer, porque también, y hago aquí un paréntesis, Dios estableció un camino por el cual nosotros debemos andar y unas obras que nosotros debemos hacer. Entender esto te da mucha libertad, porque entonces entiendes que no tienes que vivir inventando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, Dios ya determinó un camino por el cual tú debes andar, sus caminos. Y tenemos que hacer las obras que Él dice que Él, desde antes que nosotros naciéramos, ya las determinó, que tú y yo las haríamos. Cuando uno anda en el camino del Señor y hace la obra que Dios te mandó a hacer, entonces tu propósito no es personal, no es ambición de metas por lo que tú quieres, sino que tu propósito está supeditado al propósito de Dios. Y dentro de ese propósito, Dios entonces está comprometido a sustentarte, a protegerte, a darte unción, a darte revelación por el Espíritu. Entonces, por eso es que es tan importante entender lo que se está hablando en estos nuevos tiempos, el tiempo profético que se abrió desde finales del 2020, inicios del 2021, venimos hablando de esto. Entonces yo quiero hablar algo que el Señor me mostraba bien interesante. Recordemos, por aquí hay unos puestos, bastantes puestos hay por aquí adelante, así que los que van llegando pueden ir sentándose para que puedan escuchar. Les estaba diciendo que dentro de esas prédicas que el apóstol dio, donde nos manifestaba lo profético y donde nos estuvo hablando de cómo Dios, para que se cumpliera el propósito del nacimiento de Cristo, la manifestación de Cristo, que ya lo había profetizado, valga la redundancia, el profeta Isaías, ¿verdad? Que se tenía que manifestar y que tenía que cumplirse. Y la forma de cumplirse y de manifestarse ya estaba incluso determinada. Fue una profecía bien específica. Sería así, sería así, sería así, nacería un hijo de una virgen, así, así. Y entonces dentro de ese propósito también entra el profeta Juan, ¿verdad? Porque Dios levanta al profeta y dice, y vendrá uno que vendrá antes para allanar el camino de él, que no va a ser él la luz, pero que él va a ir delante. Entonces dentro de ese propósito nace Juan, en unas circunstancias extraordinarias, porque Elizabeth era estéril
y eran ya mayores. Muy parecido al caso de Abraham, ¿verdad? En donde ellos eran viejos y la esposa también era estéril. Significa que ahí podemos entender que los hijos nacen del propósito que Dios tiene. Y que cuando se abre un camino profético, uno tiene que estar abierto a lo que Dios va a estar diciendo, para que uno también esté dentro de ese propósito. Y ahí, si es necesario que nazcan hijos, van a nacer hijos físicos, biológicos. Y si es necesario que nazcan ministerios, van a nacer ministerios. Y si es necesario que se coloque algo nuevo, va a ser, porque todo es conforme al propósito. Pero cada uno de nosotros tiene que tener la disposición, porque también decíamos y enseñábamos que Dios no derramaba su gloria en vasos inmundos, ¿verdad? Pero ya Dios nos limpió, ya Dios nos limpió, ya Dios nos capacitó, ya Dios nos puso aptos para entonces derramar su gloria. ¿Cuántos de ustedes saben que está cada una de sus vidas dentro del propósito de Dios? ¿Cuántos de ustedes han encontrado y han entendido cuál ha sido su propósito? Esto es vida. Esto es vida. En el transcurso en que uno va conociendo al Señor y que va conociendo su palabra, entonces se le va revelando el propósito. Se le va revelando el propósito. Uno a veces creía hace unos años que era uno y de repente Dios te fue llevando y te fue mostrando para qué te escogió. Por eso es que es también interesante dentro del propósito la edificación, porque no nos van a dejar igual. Dios nos está transformando. Dios nos está transformando. Todos estamos metidos dentro de ese proceso. Y allí el apóstol Orlando nos decía que Juan, dentro de esa profecía, dentro de esa palabra profética, nacería, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente para recordarlo, nada más es para refrescarlo. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 11 hasta el 17, dice: y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de él, dice allí, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense las características allí de Juan. Sería un hombre grande ante Dios. No bebería ni vino ni sidra, que eso significa que estaba consagrado, apartado, que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, cosa extraordinaria. Hoy en día yo te digo, tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y para ti no es novedad, pero en esa época era una novedad extraordinaria porque el Espíritu Santo aún no había sido derramado sobre toda carne, ¿verdad? Y dice: irá delante de él, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Y allí el apóstol Orlando nos estuvo hablando de la importancia de entender lo que era el espíritu humano, lo que era el Espíritu Santo, lo que era el espíritu de Elías, porque no era que nosotros necesitamos al espíritu de Elías, no. Juan iría delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. Juan. Eso es importante entenderlo. La comisión que se le dio a él requería, para él poder cumplir ese propósito, que él estuviera andando delante de Dios con el espíritu y el poder de Elías. Entonces allí él nos habló de lo que era el espíritu humano y lo que era el carácter. A mí me quedó impregnada esa palabra, porque todos nacemos con un espíritu. El Espíritu Santo también en este tiempo habita en nosotros, porque el Espíritu Santo ya pasó el día de Pentecostés y ya fue derramado sobre toda carne. Esto es bien importante que lo entendemos. El Espíritu Santo está actuando en este tiempo sobre toda carne. En aquella época venía de vez en cuando sobre los reyes,
sobre los profetas, sobre los sacerdotes. Ahora, aunado a eso, cada uno de nosotros somos seres biológicos que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Cada uno de nosotros. Ahora, nuestro espíritu fue vivificado por el Espíritu Santo. Nuestra alma está en un proceso de transformación por la palabra, de conversión. Nuestra alma. Dentro de nuestra alma están nuestras emociones, la mente y el intelecto, el conocimiento, lo que tú piensas, lo que tú crees de cómo deben ser las cosas. Y allí está el espíritu del hombre, que es el soplo de la vida, el aliento de vida que está allí. Y los estudiosos se han dedicado al estudio del comportamiento de los seres humanos desde la antigüedad, desde incluso antes de Cristo. El hombre estuvo atraído por conocer cómo era el funcionamiento del hombre mismo. De allí surgieron los grandes pensadores, los grandes filósofos que se ponían a pensar y a dedicar la vida en el análisis del comportamiento de los seres humanos. Y se llegaron a conclusiones que hoy en día han sido comprobadas científicamente, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que si buscamos en un diccionario bíblico o en un diccionario que no sea bíblico, que no trate asuntos espirituales, ¿verdad?, sino que sea, como se dice, secular, podemos encontrar la definición del espíritu humano. Y allí nos enseñaba el apóstol que el espíritu humano es el alma racional, la mente, la disposición, el carácter humano. Y buscando en un diccionario, yo busqué en el Strong, diccionario Strong de la Biblia, donde hablaba espíritu. Y es interesante entender que siempre esto tenemos que tenerlo claro. En el Antiguo Testamento las palabras tenían un uso, la mayoría en arameo, las escrituras. Y en el Nuevo Testamento la mayoría fueron escritas en griego. Y se añadieron palabras y se les dio un uso distinto a las mismas palabras. Entonces todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la palabra espíritu, habla de aliento, soplo, vida. Un cuerpo humano sin el espíritu no tiene vida. Entonces, él nos decía, habíamos dicho que el espíritu es el carácter humano. Y el carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Condicionan la conducta de cada individuo. La palabra carácter, y les voy a decir qué interesante esto, dicen que es de origen griego. La mayoría de las palabras que nosotros usamos hoy en día son de origen griego y otras de origen latín. Que significa, que era la palabra carácter, todo con K, que viene del latín charater, que significa el que graba. Cuando usted va a buscar en la Biblia, en el diccionario Strong, la palabra carácter no aparece, sino caracteres. Y entonces te lleva a la cita bíblica en donde se apareció Dios con una mano y escribió, ¿recuerdan? En la pared, en Daniel. Esa grabación con el dedo de Dios que se hizo en la pared se llama carácter, porque el origen de la palabra carácter es el que graba. Entonces fíjense ustedes, los estudiosos han determinado que la manera como una persona actúa o reacciona, el modo de ser de la persona, el comportamiento es el carácter. Y ese carácter está determinado por el entorno social, por el entorno cultural, por la formación familiar y por la educación. Es decir, que cada uno de nosotros nos comportamos, reaccionamos y somos según y cómo nos hayan enseñado en nuestra casa, nos haya enseñado nuestro país culturalmente, nos haya enseñado nuestro entorno social. Si tú te criaste en un lugar social de gente que tiene muchos recursos o menos recursos, si te criaste en una ciudad,
si te criaste en un campo, si te criaste en un apartamento, si te criaste en una casa, si te criaste en un barrio, si te criaste en una urbanización. Todo esto forma tu carácter. Y el entorno social en donde tú te desenvuelves. Entonces nosotros somos el producto de todas esas cosas. Cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos. Por eso es que habla de actitudes, actitudes con C. ¿Por qué? Porque es la forma de actuar. Por ejemplo, Xiomara, ante el peligro, mi forma de reaccionar es: corren y que me agarren, mi amor. Sí pueden. Esa es mi forma de reaccionar ante el peligro. Por lo general, pego un grito y corro. Corro que me olvido de, por ejemplo, iba yo caminando con Orlando, haciendo ejercicio por mi casa, y él se acerca, yo tengo por formación y porque yo me crié en un sitio de campo en donde yo vi escorpiones, alacranes, culebras, pereza, anguila y todo eso, y yo sé que pican y que muerden y que matan. Entonces yo no me meto en el monte, muy difícil. Cuando era niña sí, subí los árboles de mango y me montaba y bateaba los mangos. Por donde vivía la pastora Carolina, nos íbamos. Y yo me subía y le daba así y caían los mangos. Yo cuando era joven, todo, me subía en los mangos, me metía en la broma, sacaba las arañitas de la pared para matarlas y todo. Pero ahora que fui creciendo y tengo un conocimiento y una formación, me puse miedosa. Entonces yo donde hay monte, yo no me meto. Porque pienso, culebra, alacrán, ¿ves? Entonces él se mete en el monte y dice, oye, por aquí no sé qué. Y yo detrás de él veo la culebra. Una culebra verde, larga. Cuando yo la veo, yo me quedo callada, corro y por allá le digo, una culebra, una culebra. Lo abandoné. Orlando me dice, tú sí eres brava. Tú ves la culebra, corre, te salvas tú y me dejas a mí. Bueno, sí. Y entonces él empezó a tirar piedra y él le tiraba piedra y yo gritaba. O sea, pero es una cosa que está aquí, que es tan brava, sí me da de todo. Un perro ladra, porque a mí me hizo correr un perro y me iba a morder. Un perro así chiquititico ladra y yo me paralizo así. Y Orlando dice, no le tengas miedo. Y yo lucho, ahí voy, pero me paralizo así como no quiero que ladren. Y donde yo vivo hay tantos perritos. Yo voy a tocar la puerta, agarra a tu perro. Pero no hace nada, no importa, no creo, agarra a tu perro. Bueno, yo, ¿ves? Entonces yo entendí que toda esa información, todo eso, yo escucho paz y yo tiemblo. En la casa de Mayerle me metí debajo de la cama porque tengo trauma, porque escuché tiros y los tiros matan y no me quiero morir, pues. Es una reacción. Y yo lucho, estoy luchando y me reprendieron. Una persona me dice, el Señor te dice, no tengas miedo. Y le dije, bueno, Señor, perdóname, pero me da miedo, hay cosas que me dan miedo. No soy miedosa de que tú me decís, hermano, no, yo voy, dale y hago. Pero ante ciertas cosas que yo no controlo y que son así, reacciono. Me explico, reacciones, te atacan, te defiendes, reacciones, te gritas, te asustas, reacciones. Estoy hablando de esto para que se vayan identificando. Entonces eso a mí me quedó y entendí, porque entonces él habló de Elías, de Juan y de Jezabel. Y entonces pasamos toda la semana, pero porque hay que derrotar el espíritu de Jezabel. ¿Qué hay detrás del espíritu de Jezabel? Que es más allá de la manipulación. Porque fíjense ustedes que Jezabel se mete en el gobierno, que Jezabel se mete por todos lados. Y lo más increíble es que él nos hacía una pregunta, ¿Jezabel es una persona o es un espíritu? ¿Qué es Jezabel? Entonces yo me puse a analizar, basado en la enseñanza que él habló sobre el espíritu. ¿Por qué Dios le dijo, a Zacarías que era necesario que Juan, para cumplir su propósito, andara delante de él con el espíritu y el poder de Elías?
¿Por qué? No sé si alguno de ustedes en su ministerio Dios le ha dicho y le ha mostrado, es necesario que seas así. A mí Dios me ha corregido mucho. Para ejercer el ministerio yo considero que Dios me hizo nacer con muchos talentos que son muy útiles para el ministerio. Hoy en día estoy clara, entendida, no voy para atrás. Yo nací para el ministerio. Y mi familia estamos consagrados al Señor. Hemos hecho lo necesario para estar consagrados al Señor. También nos hablaba de la consagración y también nos enseñaba el profeta José allí en las reuniones de los jueves, que son muy buenas las enseñanzas, de la importancia de entender esto. O sea, Dios nos escogió y nos consagró para algo. Ahora, dentro de mi espíritu humano hay cosas que tienen que ser transformadas por el Espíritu de Dios y por la palabra para poder cumplir el propósito. Ahora, Juan tuvo el privilegio que desde el vientre de su madre ya Dios lo dotó para que anduviera delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Por eso es que usted va a poder identificar que tal vez en su espíritu humano usted ya nació con algo impreso allí que le sirve para cumplir el propósito, que es utilizado para cumplir el propósito. Y él nos decía, es necesario que nuestro espíritu se impregne de lo de Dios, nuestro espíritu humano se impregne de los Dios. Por eso es que la transformación de nuestra alma es fundamental. Por eso es que la enseñanza y la edificación nuestra es fundamental. Porque nuestro espíritu, como les decía, una persona que ante las ciertas circunstancias corre y huye, no puede ser. Entonces viene Dios y dice, te daré de nuevo. En el Nuevo Testamento, en los Hechos, el espíritu que más Dios repartió fue de nuevo. Valentía para ir, para predicar, para hacer. ¿Qué es lo que es necesario en este tiempo que nosotros tengamos y adoptemos o desechemos de nuestro espíritu para cumplir con el propósito? ¿Y por qué este espíritu inmundo de Jezabel, que está desde la antigüedad, incluso lo encontramos en Apocalipsis? ¿Por qué Elías lo encontramos allí? En ese momento que lo nombró allí, irá con el poder, el espíritu y el poder de Elías. Pero eso es desde Primera de Reyes, eso es desde hace mucho tiempo. Ahora encontramos a Elías allí. Encontramos a Elías en la transfiguración, cuando Jesús fue al monte a orar y se transfiguró y ahí apareció Elías. Y encontramos a Elías en el Apocalipsis predicando nuevamente. ¡Qué tremendo! Hay algo interesante allí de poder entender. Y incluso la Biblia nos exhorta a nosotros que probemos los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, su espíritu humano, puede estar impregnado de lo que no es de Dios. ¿De qué está impregnado nuestro espíritu? ¿Con qué espíritu ministramos? ¿Cuál es el espíritu que estamos transfiriendo nosotros a los demás? ¿Qué es lo que sale de nuestro espíritu? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas, ante las adversidades, ante las tribulaciones? ¿Qué es lo que sale de nuestro espíritu? Fíjense que yo me puse a buscar quién era Elías. ¿Por qué Elías? Y vamos a ir a Primera de Reyes. Vamos a estar trabajando allí en Primera de Reyes. En el capítulo 16, 17 y 18 vamos a movernos allí. En el capítulo 17 dice, en el versículo 1 hasta el 7, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 hasta el 7 dice, entonces Elías Tisbitas, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él se fue allí conforme a la palabra de Jehová, pues se fue. Vivió junto al arroyo que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Yanubis, por favor, pásame mi pañito para limpiarme. Fíjense, allí sale, yo busqué Elías, el nombre de Elías significa Jehová es Dios, porque señores, el nombre es importante. El nombre es tan importante que cuando uno recibe la salvación, el Señor nos cambia el nombre.
Porque a veces los padres en ignorancia, algunos no en ignorancia, muy a sabienda y bien a propósito, marcan el destino de los hijos con su nombre y señalan el espíritu del hijo en lo que nace. Entonces Elías dice que su nombre significa Jehová es Dios. Era de la ciudad de Tisbe, como sale allí, profeta de Galaad. Se enfrentó al rey Acab. Lógicamente el rey tenía una reina, estaba casado y esa reina era Jezabel. Fue alimentado sobrenaturalmente, como lo leímos allí, por cuervos. En la mañana le traían pan y carne. Yo puedo entender en mi mente lógica que un cuervo le traiga carne, anulando su naturaleza. Porque lo más lógico es que se la coma para él, pero que le traiga pan. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué? No, a lo mejor lo cocinaba Elías. Fue alimentado por los cuervos, pero más adelante fue alimentado por ángeles, porque los ángeles le hicieron una tortita, se la cocinaron y se la dieron y él comió. O sea que el tipo lo alimentaron los ángeles, pero dice allí que también fue alimentado sobrenaturalmente por la viuda de Sarepta en un tiempo de sequía y de escasez. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Que le pasaban ese tipo de cosas. Dice allí que Elías en su tiempo fue uno de los hombres que contempló la majestad de Dios a través del silbo apacible. Nos los enseñaron la semana pasada. Él contempló la majestad de Dios y no murió. Y no había nacido Cristo. Elías mató a 450 profetas de Baal. Hizo descender fuego del cielo en varias oportunidades. Hubo un momento en donde lo fueron a buscar y venían 50 hombres, hizo descender del cielo fuego y los mató. Vinieron 50 hombres, hizo descender fuego del cielo y los mató. Vendían 50 hombres, cónchale, mira, vale, no nos vayas a matar, no vayas a hacer descender fuego del cielo, tranquilo, vinimos en paz. Bueno, está bien, dale pues. Pero no fue que un día así, oye, yo un día oré por una persona y la persona se cayó. No, él hacía descender fuego del cielo en varias oportunidades. Abrió el río Jordán en dos y pasó por lo seco. Eso lo había hecho Dios por el pueblo judío, con Moisés, ¿verdad que sí? Pues Elías lo hizo. Dice que fue arrebatado con Dios, llevado al cielo y no experimentó muerte. No se murió. El profeta Malaquías anuncia su regreso. Apareció cuando Jesús se transfiguró, eso ya lo dijimos, y en Apocalipsis también aparece. Entonces ustedes pueden ver que Elías no era cualquiera de los profetas, sino que él en su espíritu estaba marcado con algo sobrenatural, pero su nombre significa Jehová es Dios. Ahora, ¿por qué Elías se enfrenta al rey Acab? Vamos a leer Primera de Reyes 16 y vamos a retroceder un poquito para saber quién era Acab. En Primera de Reyes 16, desde el versículo 29, dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová de Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub,
su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces podemos ver allí que Acab fue el 7º rey de Israel, hijo de Omri, que reinó 22 años en Israel. Él fue contemporáneo. Israel para ese tiempo estaba dividido todavía entre Judá e Israel. Acuérdense de esa división. Y en contemporáneo, cuando reinaba Judá, el rey Asa, él fue rey de Israel. Y también estuvo un tiempo durante el reinado del rey Josafat. Él, como dice allí, lo dice bien claro, se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de Tiro y de los sidonios. Edificó Samaria, pero fíjense ustedes, si nos vamos un poquito más atrás, en el 21, en el 16:21, dice, reinado de Omri, ¿lo vieron? Dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. Más atrás todavía había una pelea con otros reyes, una guerra, una batalla, y Omri era un general del ejército. Y ellos se dividieron en un momento. No voy a ir tan atrás porque es muy lejos, pero sería interesante que usted lo lea en su casa. Y una vez dividido el pueblo en 2, la mitad seguía a Tidni, hijo de Gidna, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tidni, hijo de Ginat, y Tidni murió y Omri fue rey. Omri es el padre de Acab. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Entonces fíjense ustedes, el papá de Acab, su reino surge de una división del pueblo. Y él toma el reino y la gente que lo seguía pudo más. Y cuando el otro muere, el que lo adversaba, él toma el reinado. Y él se hace rey. Yo estuve investigando y dice que durante el tiempo del reinado de Omri hubo paz en Israel. Porque en todos esos tiempos había mucha guerra por la tierra. Recuerden que vienen con ese problema, ¿verdad? Fíjense, él hizo alianzas con sus adversarios. Hizo alianzas comerciales con sus adversarios y procuró la paz en Israel durante su reinado. Él compró, era un hombre que le gustaba mucho el comercio, y él compró un monte y empieza a edificar en ese monte una ciudad, que es la ciudad de Samaria, que es de controversia toda la Biblia. Entonces, en esa ciudad de Samaria que él compra, él comienza a edificar una ciudad y comienza a hacer unas grandes cosas allí. Y esa es como la herencia que él le deja a Acab. Y en esa ciudad de Samaria es donde Acab edifica el templo a Baal. Levanta un templo, edifica un templo. Hasta ahora Jeroboam había llevado al pueblo a pecar con su idolatría y sus ídolos. Pero de allí se empieza la construcción de un templo y de los lugares altos, y se establece un sitio de adoración en Samaria. Por eso es que dice que Omri hizo peor que los que lo antecedieron, pero Acab hizo peor que Omri. Pero la herencia que él recibe viene de su padre, comerciante. Dice que Omri puso duros impuestos sobre la tierra porque su interés era la construcción de ciudades. Y entonces él puso duros impuestos al pueblo sobre la tierra, pero como hubo paz en su reinado, el pueblo se sujetó y pagaba los impuestos por poseer la tierra. El primero que empezó a cobrar impuestos por el cultivar la tierra fue Omri. Acuérdense que la tierra fue dividida en partes y fue dada por herencia. Y él vino y empezó a pedir impuestos. Dice que eran impuestos duros.
Pero como había un crecimiento comercial, él se estableció en esa ciudad y comenzó a hacer Samaria, entonces la gente se sometió. Acá recibe esa herencia. Muere Onri, queda Acab su hijo como rey de Israel. Acab continúa la edificación de Samaria, no solamente termina la edificación de Samaria, sino que permite que él construya y reconstruya a Jericó, la ciudad que Josué y Dios, o Dios con Josué, habían destruido. Y él permitió que fuera reconstruida y siguió, y dice que el hombre y él que la reconstruyó, en él se cumplió la maldición que Josué dijo: el que reconstruya esta ciudad va a ser maldito, sea anatema. Y en ese hombre se cumplió, pero sin embargo él dice: a precio de la muerte de su hijo hizo las puertas, y a precio de la muerte de su otro hijo hizo los muros, si no recuerdo mal. Eso lo leímos ahorita. Dice allí: a precio de la vida de Segud, su hijo menor, y puso sus puertas. Dice: y a precio de la vida de Abirán, su hijo, echó el cimiento. Pero reconstruyeron Jericó. O sea, él fue añadiendo. ¿Por qué? Porque él estaba impregnado de la enseñanza que le dejó su padre del comercio. Por eso él se casa con Jezabel, esta princesa, hija del rey Etbaal o Itobaal. Usted lo puede conseguir en Wikipedia, en todas esas lugares en internet, sitios en internet donde se habla de la historia de los fenicios y de los mesopotamios. Ahí sale toda esa historia, no es inventada, no existían. El papá de Jezabel, que era rey, tenía a su princesa, hizo una alianza comercial con Acab, y entonces ya ella pasa a ser reina de Israel. Ella pasa a ser la reina de Israel. Por eso es que es bien interesante entender cómo esta unión, que parece tonta, un tratado comercial, una unión matrimonial, pasa a ser funesta hasta nuestros días. Porque en Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que tolera que esa profetisa Jezabel enseñe en la iglesia. Para que ustedes vean lo importante que es poder entender lo que es que Dios le dijo a Juan: Juan, no beberá vino ni sidra, Juan será apartado. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que tú eres apartado para el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y eso lo llevamos solamente al matrimonio, que es grave. Pero fíjense esta alianza que este hombre hizo. Acab también hizo alianza con el rey de Judá, con Josafat. Él también hizo alianza. Y él prosperó mucho económicamente. En el reinado de Acab hubo mucha prosperidad. Él continuó con los impuestos. Por eso es entendible que él quería la viña de Nabot. Porque él estaba en plena construcción. Él estaba en pleno crecimiento económico. Tenía mucha prosperidad. Y como tenía mucha prosperidad, entonces los otros reyes dijeron: vamos a hacerle guerra a Acab y vamos a despojarle. Y hay un rey que le fue y le dijo: mira, todo lo que tú tienes es mío. Tus mujeres, tu ganado, tu no sé qué. Y empezó a provocarlo para que pelearon. Y ahí es donde él hace alianza con Josafat y van a la guerra, porque aunque ellos estaban divididos, decían: no, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y fueron a la guerra y Dios le dio victorias a Acab. Dios le dio victorias sobre esos reyes hasta un cierto tiempo, hasta un cierto momento. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice aquí de Jezabel, porque fue tan grave que Acab se uniera con Jezabel. Ya dijimos que el nombre del padre de Jezabel es Etbaal o Itobaal. Ese nombre significa: yo estoy con Baal. El nombre del papá de Jezabel significa: yo estoy con Baal. El nombre de Elías, ¿qué significaba? Jehová es Dios. Muy importante. Vamos a ver. El papá de Jezabel dice que era rey de Tiro
y también se dice que era rey de los sidonios porque comenzó él con sus alianzas comerciales y con todos sus tratados. Él se apropió de las ciudades marítimas, hizo gran fortuna y entonces él construyó un imperio. Dentro de lo que conseguí, dice que antes de que él fuera rey de los sidonios, era sacerdote de Astarte. Astarte. Dice que durante su reinado fundó una nueva dinastía, expandió su poder por el continente, hizo muchas alianzas comerciales, construyó varias colonias y varias ciudades. Vamos a ver quién era Astarte. Este hombre, antes de ser rey, me agarra ahí para que no me moleste, era sacerdote de Astarte. Astarte, diosa mesopotámica llamada Inanna, o también Ochatar, o también Astarot, o también Acera. 4 nombres, una misma divinidad. Madre de la naturaleza, decían ellos. Madre de la vida y de la fertilidad. Su culto incitaba a la exaltación del amor y a los placeres carnales. Baal era un dios, el dios de la fertilidad. Vendría siendo el esposo de Astarte. El nombre Baal significa poseedor, señor, amo. Dice que es el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la cosecha. Esposo de Astarte o de Acera. Su área de influencia se extendió por Babilonia, por Caldea, por Fenicia, por Filistea, entre los sidonios y entre los cartaginenses. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia que a veces dice los Baales, porque según la zona había distintas manifestaciones, pero la adoración era al mismo. El que adoraba al dios del trueno estaba adorando al Baal. El que adoraba al dios de la fertilidad estaba adorando a Baal. Dice que algunos lugares hicieron distintas personificaciones de él, pero la raíz es Baal. A ese dios adoró a Acab. A ese dios Acab le construyó en Samaria un altar, un templo. A ese dios le servía Jezabel, porque su papá era un sacerdote de esa divinidad. A ese Dios fue al que se enfrentó realmente Elías. No era Acab, era ese Dios, ¿verdad, Eri? A ese fue que se enfrentó él, a esa potestad, a esa divinidad. Elías le dice, como lo leímos allí, en el 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gabá, le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué le dice no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra? 3 años no llovió, hubo sequía y hubo problemas en el pueblo, porque Baal representaba la lluvia, representaba la cosecha, representaba supuestamente la prosperidad, porque si no había lluvia, no había cosecha, si no había cosecha, no había comercio. Y vino él y de la nada le dice: vive Jehová, que no va a llover más sino por mi palabra. Y lo desafió. ¿Qué le dijo allí? Vamos a ver si Baal les dio. Vamos a ver si Baal les dio. Porque no va a llover. Porque decían que Baal era el dios de la lluvia, porque decían que Baal era el dios de la cosecha. Le sacrificaban niños a la imagen que hicieron de Acera. Niños vivos, se los entregaban, calentaban las manos de la imagen y se los ponían en sacrificio para garantizar una buena cosecha. Porque había muchos intereses económicos, muchos intereses políticos. Es un crecimiento, un país en crecimiento, una nación en crecimiento y en expansión.
y querían asegurar su cosecha, para asegurar su comercio, para asegurar que se llenaran sus arcas, porque el pueblo estaba siendo duramente afligido, duramente azotado con los impuestos. Al punto de que él no le bastó con tener lo que tenía, sino que dijo, ay, quiero la viña de Nabot también. Expropiada, vamos a quitársela, porque no, yo quiero esa viña. Y Nabot le dijo, no, yo no te voy a dar mi viña. Yo no te voy a dar mi viña porque es mi herencia. Me la dio Dios y yo no te la voy a entregar. Y lo mataron. A precio de sangre obtuvo la viña. Es muy importante entender que nosotros tenemos que dejar claro siempre, como lo hizo Elías en aquel momento y como era necesario que lo hiciera Juan en su momento, que Dios es el Dios todopoderoso. Tenemos que manifestar. Elías, cuando le dio esa sentencia, lo que le dijo es, vamos a probar quién es Dios. El punto aquí, señores, es que Jezabel, esta reina, esta mujer, esta sacerdotisa de Acera, que se encargó de perseguir y matar a los profetas de Jehová, que tenía y comían en su meta 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, porque ahí no los nombran, no los mataron en ese momento, pero habían 400 profetas de Acera, porque uno de los sirvientes de Acab dice que él era temeroso de Dios y él escondía a los profetas de Dios. Él los escondía en grupos de 50, los tenía en las cuevas y le llevaba comida y le llevaba agua. Así Jezabel no los pudo matar. Por eso es que Dios le dijo, me quedan profetas, no eres tú el único. Elías no sabía que él los estaba escondiendo. Y él dijo, yo sé que mi reina tiene comiendo en su mesa 450 profetas a Baal y 400 profetas a Acera. Entonces fíjense ustedes, es bien interesante entender por qué Elías se enfrenta acá. No es porque él agarró y dijo, este gobierno no me gusta, este rey no me gusta. Es que estaba en juego quién era Dios. Y hasta hoy en día sigue esta confrontación. Hasta hoy en día Satanás quiere engañar a las naciones haciendo creer que la gente necesita otra cosa que no es a Dios Todopoderoso. Hasta hoy en día el engaño de Satanás se ha metido en cada uno de los espíritus de mucha gente por su formación, por su educación. Por eso es que Satanás usa lo que sea para permear tu espíritu y hacerte llegar a creer que Dios no es suficiente para que tú tengas un hijo. Que Dios no es suficiente para que tú tengas con qué comer. Que Dios no es suficiente para tú tener una casa. Se te ha metido adentro de tu espíritu, joven, que tú no te puedes casar porque no vas a poder tener una casa. Porque la casa te la da el sistema. Porque hay una fuente que es superior, que es la que tiene el poder. Se ha metido una información en las naciones de la tierra, en donde necesitamos cualquier cosa más que a Dios. Pero Elías decía, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Baal, que significa amo, señor de sus esclavos. Pero Jehová es Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro en este tiempo, porque aún en Apocalipsis se sigue manifestando y se sigue queriendo meter esa enseñanza de que el hombre necesita algo, de que el hombre necesita otra cosa. Se metió la información de que para salvarse tienes que hacer una cantidad de ritos. Para salvarte tienes que creer en Jesucristo por fe. Y vamos a seguir un poquito más adelante. Vamos a leer en el 18. Primera de Reyes 18, del 20 al 21. Nada más esos versículos, porque es muy largo. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle.
y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Un pueblo que vio abrirse el Jordán, que fue alimentado de maná, que vio la destrucción de Jericó. Dos cosas: o sus padres antepasados no les enseñaron, no hablaron de los Dios, o los sacerdotes que estaban en ese tiempo no cumplían su tarea de enseñar al pueblo. Pero ellos, ante la pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? En dos pensamientos, mente dividida, dos pensamientos: si Jehová es Dios, síganle; si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y no dijeron ni una sola palabra. Lo más lógico sería que el pueblo dijera: Jehová es Dios. El pueblo no respondió. Dijo: vamos a hacer una prueba. Traigan a los profetas, traigan 2 becerros, levanten un altar. Puso 12 piedras Elías conforme a las 12 tribus de Israel. Levantó un altar, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí rápidamente para que no sepa lo que yo estoy diciendo. Dice allí, le voy a leer cuando levantaron los 2 altares, sacrificaron los 2 becerros, profetas de Baal por un lado, Elías por el otro. Ellos, los profetas de Baal, gritaron, no pasó nada. En el 35 dice, él mandó a echar agua en el altar, Elías, agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua de la zanja. Él había mandado a hacer una zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Apláudele al Señor por eso. ¿Cómo nosotros no nos vamos a emocionar ante un Dios que responde de esta manera? Dice que respondió Dios con fuego. Viéndolo todo el pueblo, que hicieron, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y dijo Elías: prendan a los profetas, y los degolló. ¡Qué tremendo es el tiempo que nosotros entendamos! Por eso es que yo digo que Dios le dijo: mira, tu hijo va a ir con el espíritu y el poder de Elías. Tu hijo va a ir adelante y va a cumplir el propósito así, de esta manera, con un espíritu firme, que no vaga, que no duda, que no es tibio, que dice Jehová es Dios y que si tiene que probarlo, él fue llamado a probar de esta manera ante un pueblo incrédulo, ante un pueblo que solamente se la lleva por vista. Él tuvo que probar que Jehová es Dios. Te pregunto, ¿necesitamos nosotros hoy la prueba de que Dios es Dios? ¿Tienes tú que ver que Jesús murió? ¿Tienes tú que meter, como Tomás, el dedo en sus heridas para creer? ¿O sabes que Jehová es Dios? Yo creo que el espíritu que nosotros tenemos que tener, que es el espíritu de Dios, que es el espíritu del de nuevo, que es el Espíritu Santo, nos tiene que llevar a ser firmes en nuestras creencias, dejar a un lado de ser vagos, dejar de andar cavilando en 2 pensamientos, dejar de estar todo el tiempo de acá para allá. Es el tiempo en donde Dios nos está diciendo: levanta tu voz y manifiesta que Dios es Dios, manifiesta que Jehová es Dios, manifiesta ante el mundo y ante las naciones que Jehová es Dios. Es el tiempo, señores, la ciencia ha avanzado enormemente y los hospitales están llenos de personas que se están muriendo. Si la ciencia es la respuesta, ¿por qué entonces no sirve para que se salve? Porque el dueño de la vida y la muerte, ¿quién es? Es nuestro Señor.
todavía a estas alturas están gente prendiendo vela a figuras humanas. Nosotros tenemos que manifestar como que Jehová es Dios. Es necesario tener un espíritu firme y no vago. Firme delante de quien sea en todo momento. Es necesario tener un espíritu convertido a Dios, no a las circunstancias. Convertido a Dios. ¿Cómo yo me convierto a Dios, pastor? A través de la palabra. La palabra es la que te lleva a la conversión, señores, no es la religión. La religión no puede convertir tus pensamientos, tus emociones, tu alma herida. Tu alma con toda esa información, tu intelecto lleno de toda la información de este sistema no se convierte así. Es necesario llenarte de la palabra de Dios para que salga aquella cosa que no es Dios, que te lleva a la incredulidad, que te lleva a confiar en lo que tú eres, en lo que tú crees. De este enfrentamiento nació la persecución a Elías. Jezabel le dijo: te voy a matar, por mis dioses te voy a matar. ¿Dios permitió que Jezabel tocara a Elías? No. ¿Elías tuvo miedo? Sí. Se escondió. Pero cuando tuvo miedo humano, cuando se escondió, Dios se le manifestó. Y Dios envió un ángel para que lo sustentara. ¿Has tenido miedo ante el sistema? ¿Has tenido miedo ante Satanás que se levanta y dice no puedes? Métete con Dios y Dios te va a sustentar. Dios va a enviar a sus ángeles. Dios te va a traer la respuesta. Si necesitas comida, Dios te va a dar la comida. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Porque Jehová es Dios. Jehová es Dios. Todo el mundo dijo: ay, tuve miedo. Sí, yo tuve miedo cuando nos secuestraron. Y Yanubis dijo esta frase: Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu terror sobre estos malandros. Y yo dije: amén, que venga tu terror. Y Dios actuó y Dios nos salvó y nos preservó la vida. Más nos robaron después que los malandros. ¿Por qué? Porque tú puedes tener miedo, pero Dios está contigo, porque tú entiendes y sabes que Jehová es Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Tú necesitas comida. ¿A dónde vas a ir? Al dador de la vida, al que creó la naturaleza, al que hizo todo. Vengan los adoradores y vamos a cantarle, porque Jehová es Dios y su nombre es Yahvé. ¿Quién era Jezabel? Si quieren se quedan sentados. ¿Quién era Jezabel? Princesa Fenicia. Miren lo que significa el nombre de Jezabel. El nombre de Jezabel significa no exaltada, no manejable. Imagínense ustedes que un padre le ponga ese nombre a su hija. No exaltada. ¿Por qué? Porque al único que él exaltaba era Baal. Porque él le daba la gloria y la honra a Baal. Y ni siquiera su hija iba a exaltar, ni iba a ser exaltada ella. No manejable, porque ella no se iba a doblegar delante de nadie, porque nadie la iba a manejar. Baal era su Dios. Era sacerdotisa de Baal. Luchó contra Elías, luchó contra Díaz. Fue muerta. Los perros la despedazaron y se la comieron y lamieron su sangre. Mató a Nabot con manipulación. Utilizó el sello del rey, y hay investigaciones que dicen que hay un sello, que ella se hizo un sello, el propio sello de ella, porque saben que tenía Jezabel, cómo era su espíritu, cómo era su carácter, porque nosotros podemos ver cómo es el espíritu y el carácter de una persona por cómo se comporta, por sus actitudes y por sus reacciones. A veces decimos, pero cuando reaccionamos sale lo que verdaderamente somos. A veces hablamos, pero ante las circunstancias, cuando reaccionamos, sale lo que está dentro. Jezabel era una mujer firme en sus creencias. ¿Por qué era firme en sus creencias? ¿Y por qué yo lo digo? Porque ella tenía y preparó 450 profetas a su Dios. Firme en sus condiciones, nunca se arrepintió
nunca se arrepintió, no negó a su Dios. Acab, en un momento, cuando en una de las batallas le fue mal, Acab se arrepintió y se volvió a Dios. Cuando Dios le dijo: se te acabó tu tiempo, Acab. Dice que se vistió en cilicio y le pidió a Dios y se arrepintió. Y Dios le dijo: está bien, Acab, recibo tu arrepentimiento, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Mas sin embargo, la sentencia la llevaron sus hijos y toda su descendencia. Más de 70 hijos tenía Acab. Acab hizo una alianza con el rey Josafat y casó a su hija Atalía con la hija de Josafat. Porque dentro de él estaba Jehová, muy adentro, oculto. Es bien interesante poder ver el espíritu que estaba operando allí, que hizo que el espíritu humano de estas personas que se convirtieron en protagonistas de estas historias que muchos hablamos y que muchos adoramos, permanezcan en el tiempo y se hayan ido de generación en generación. Porque yo digo que Jezabel era firme, porque todos los hijos de Acab adoraron a Baal. Todos los hijos de Acab se desviaron. Todos los hijos de Acab, ¿quién le enseñó a adorar? Su madre. Porque ella creía en Baal. Ella adoraba a Baal. Ella le servía a Baal. Y ella le enseñó eso a sus generaciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras generaciones? Los que tenemos el espíritu. Los que fuimos comprados a precio de sangre. Los que fuimos limpiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le estamos enseñando a nuestros hijos quién es Dios. Están nuestros hijos entendiendo quién es Dios. ¿Qué estamos haciendo? Los niños se los consagraban a Baal. ¿A quién le consagras tú tus hijos? A veces somos muy ligeros. Baal opera hoy en día a través de todas las tradiciones. En el carnaval, aún en la Navidad, suena horrible, pero es así. Tradiciones humanas que desvían y le dan gloria a lo que no es Dios. Y nosotros le consagramos a nuestros hijos a eso. Y nos da pena que nos digan y nos señalen: ah, no, ellos son los evangélicos. Una vecina me dijo un día: ¿tú eres evangélica, Xiomara? Y yo le dije: yo sí. Yo nunca digo que soy evangélica, pero a ella, como me desafió, su mirada desafiante, me dijo: yo sí. ¿Por qué? Y me dijo: pero tus hijos no, porque tus hijos andan por ahí y dicen grosería. Mis hijos son de Dios, le pertenecen a Dios y están consagrados a Dios. Pero dicen grosería, eso no es problema tuyo, le dije. Eso no es problema tuyo. Deja que yo arregle, yo corrijo a mis hijos en mi casa para adentro. Cuida los tuyos. Porque yo creo que mis hijos son de Dios. No importa lo que yo vea, lo que estén haciendo. Yo se los entregué a Él porque Él me los dio. Porque de Él son. Porque a Él le pertenecen. Porque la vida es de Dios. Porque la vida la da Él. Y yo me consagré a Él. Mi vida es para Él y de Él. Jezabel estaba consagrada a Baal. No se arrepiente. Pesemos los espíritus, probemos los espíritus para ver si son de Dios. No seamos simples. Estamos llamados a probar los espíritus para ver si son de Dios. Jezabel amenaza, amedrenta, asesina, miente, manipula por detrás. No le gustaba dar la cara. Por detrás, incita es excitar. Como cuando el pájaro viene al nido y empieza con la comida y ellos empiezan a abrir la boca. Eso es incitar. Incita, provoca a hacer lo malo. Hacer lo malo. Tergiversa la adoración entregándosela a Baal.
trata de seducir. Dice que cuando Jehú fue a enfrentarla, ella se vistió linda, se puso los artimonios. Los artimonios eran unos polvos que machacaban y se echaban en la cara, se pintaban las cejas. Ella se puso bien bonita para tratar de dar una buena imagen y de seducir a Jehú. Y Jehú dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Dice que ella es firme, porque ella impone lo que ella adora. Logró establecer un altar en la ciudad de Samaria. No había una persona tan firme. Durante muchas generaciones este problema siguió arrastrándose. El pueblo de Israel no se pudo desquitar y despegar. Dice, hay unos sitios donde dice que eran tanto los lugares altos que era casi que imposible quitarlos. Y nosotros a veces tenemos que decirte: levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. No levantamos nuestra voz para decir: Jehová es Dios Todopoderoso. Era necesario que Elías se enfrentara a Acab. Era necesario que Elías le mostrara al pueblo quién es el Dios verdadero del trueno, del rayo, de la naturaleza, de la vida. Era necesario, porque Jehová es Dios. Vamos a cantar esa canción. Pónganse de pie para terminar. Jehová es Dios. Es necesario que nosotros manifestemos a quién le pertenece la gloria, la honra, el honor, el poder. A quién le pertenece la vida, a quién le